ustedes en este desayuno 7 Sí, vale, ¿qué pasa allí? Desenchufé la mesa, perdón, mala mía. 7:14 de la mañana, el defensor del pueblo, Tarek William Saad, con nosotros. Le preguntaba en la parte anterior, dejaba la pregunta ya al aire, acerca de la comisión que se instaló y de estas alrededor de 40 denuncias de presuntas torturas que ya se tienen en la mesa de trabajo y también ese rango de acción que tendrá esta comisión. Bueno, sí, efectivamente yo creo que la instalación de esta Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, porque aclaré el día de ayer, lo vuelvo a decir ahora, esta es una comisión que no tiene un carácter punitivo, es decir, nosotros no somos un tribunal, o no somos, en este caso, el Ministerio Público que pudiera precalificar si alguien es sujeto o no de la comisión de un hecho punible para ser imputado. Esta es una comisión más bien que busca la prevención de dicho delito, pero que habla bien del Estado venezolano que se haya creado por mandato de una ley y de la propia Constitución. O sea, esto no nace por una circunstancia coyuntural. No sé si me explico. Es decir, mira, hubo una reunión, suponte tú, en tal o cual foro internacional y a partir de allí Venezuela se vio obligado a armar esta comisión. Todo lo contrario. Nosotros tenemos una legislación que nos permite crear este tipo de instancias. Y entonces nosotros informábamos, porque un reportero me preguntaba que cuántas denuncias había recibido la Defensoría del Pueblo en lo que va de año. Yo he dicho que un poco más de 40, cuya lista tiene que ser depurada. ¿Por qué? Recordemos que el delito de la tortura deja, obviamente, secuelas graves, porque son lesiones de carácter físico, de carácter orgánico, de carácter psicológico. Hay 3 escalas de dicho grave delito, de dicho grave violación a los derechos humanos, que es la tortura, que es la escala más grande, están los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y obviamente está también, bueno, el maltrato físico. Cuando tú hablas y ves este delito tan monstruoso, nosotros tenemos que recordar que en el pasado eso se institucionalizó en Venezuela. O sea, el Estado venezolano llegó a un punto tal de institucionalizar la tortura como delito que apareció la figura del muerto desaparecido. Personas que eran salvajemente torturadas y llegaban a morir producto de dicha práctica tan aberrante. La persona luego que fallecía era desaparecida para ocultar, vamos a decir así, valga la redundancia, el cuerpo del delito. Ustedes me preguntarán dónde, quién, cuándo pasó cosas como esa. Bueno, recordemos el caso más emblemático, el de Alberto Lovera. Luego de ser salvajemente torturado, de haber sido una figura estelar en la política venezolana, era miembro del buró político del Partido Comunista de Venezuela. Fue salvajemente torturado, lanzado de un helicóptero al mar Caribe, concretamente a las playas de Lechería, en el estado de Anzoátegui. Él no se le realizó una autopsia, le colocaron un ancla en el cuello y apareció flotando en la orilla de la playa. Unos pescadores lo descubrieron y el Estado venezolano, en aquel tiempo el presidente Raúl Leoni, simple y llanamente se hizo la vista gorda, no hubo detenidos, no se abrió ningún juicio. Y así funcionaba el Estado venezolano. El balance que yo tengo, por ejemplo, de lo que ocurrió en esa lucha bajo la excusa de enfrentar a la insurgencia de aquel tiempo fue 50.000 personas detenidas a la orden de tribunales militares sin que previamente hubiesen tenido derecho a un juicio justo, a la defensa, y no es que eran detenidos y secuestrados, suponte tú, guerrilleros, no, dirigentes sindicales, campesinos, estudiantes, militantes del Partido Comunista y del movimiento de izquierda revolucionaria que actuaban de manera pública, y lamentablemente se dieron 5.000 personas asesinadas. Se habla de 1.000 a 3.000 desaparecidos. Pudimos ver el caso, por ejemplo, de Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda tenía un gran prestigio, era diputado, presidente de la Junta Patriótica. ¿Qué ocurrió con él? Bueno, fue detenido, fue llevado a un lugar de reclusión por el CIFA, actualmente es la Dirección de Inteligencia Militar, en el pasado era Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada, salvajemente torturado, y luego simularon en su celda, eso hay testigos de que fue así,
de que él presuntamente se había ahorcado, pero toda la tipología de cómo apareció su cadáver reseñaba que no había sido, él no se había suicidado. Pasó el caso del padre de nuestra canciller y del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, salvajemente torturado por el tristemente célebre esbirro y monstruo violador de derechos humanos protegido durante varios gobiernos de la Cuarta República, Henry López Cisco, ¿verdad? Y sus secuaces en julio de 1976, teniendo un gran prestigio, una figura muy conocida en el país. No le importó en aquel momento al gobierno de Carlos Andrés Pérez asesinarlo, a pesar de que era secretario general de una organización pública y legal como era la Liga Socialista. Es decir, y si nos vamos, mira, decenas, millares de gente del pueblo que era salvajemente torturada y asesinada. Ahora bien, obviamente que la Constitución saldó una deuda en torno a esta materia. El título 3, que habla de los derechos humanos y garantías constitucionales, que nos tocó redactar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañados por un grupo importante del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, abogados, expertos, etcétera, te prohíbe expresamente esa práctica y obligó al legislador a escribir una ley que sancione y prevenga el delito de la tortura. En razón de esa sanción que la hubo en esta etapa de la vida democrática venezolana, se creó en el 2013, fue que se aprobó y se sancionó y se refrendó dicha ley. Fue el presidente Nicolás Maduro quien la termina refrendando. Se crea esta comisión, ¿verdad?, que va a tener su primera actividad, entre otras cuales inspeccionar centros donde haya privados de libertad, centros de salud, hacer foros, charlas, capacitar a funcionarios policiales, capacitar a funcionarios militares. La primera actividad que vamos a tener es una visita que vamos a realizar al INOF este próximo viernes. Y obviamente, bueno, hay grandes expectativas, la comisión está muy moralizada. Nosotros hemos querido invitar a la Comisión por la Justicia y la Verdad para que participe en esta comisión. ¿Por qué la Comisión por la Justicia y la Verdad? ¿De dónde nace esta comisión? Nace también por una ley conocida como Ley contra el Olvido, una comisión que investiga delitos ocurridos de violaciones de derechos humanos entre el año de 1958 a 1998. La conforma, entre otras personas, ¿quiénes? Bueno, el Frente Familiares de desaparecidos, de víctimas de esos años de terrorismo de Estado. Y creo que van a hacer un aporte importante a esta comisión nacional. Entonces, esto ocurre en un régimen, en un gobierno, en un Estado democrático que independientemente, yo he dicho, aparece creo que reseñado, si me permites, en últimas noticias, tú la mostraste, el delito de la corrupción policial, de la matraca, está vinculado obviamente a todas estas violaciones de derechos humanos que nosotros estamos en este momento enfrentando. Sí, yo he denunciado de manera reiterada esa práctica nefasta, o sea, sinceramente aberrada, muy nauseabunda, si me permite, de la matraca policial, de la corrupción policial. Yo aquí refiero, y lo reseña el diario Última Noticia, que la matraca policial puede terminar en tortura. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú eres un funcionario, ¿verdad?, de un cuerpo de seguridad del Estado, ¿qué debes tú transmitirle al ciudadano? Protección, resguardo, defensa de sus intereses, de su seguridad. Pero cuando tú te desvías del buen camino, como funcionario, como individuo, como ponte tú mando de la policía, porque puede ocurrir que también haya personas que no son solamente agentes, sino pueden tener cierta jerarquía. Y entonces utilizan la plataforma que te da el Estado. ¿Cuál es esa plataforma? Bueno, tu uniforme, tu arma de reglamento, tu patrulla, incluso hasta una sede policial, para extorsionar a un ciudadano, para sembrarle drogas o algún objeto proveniente del delito. Impunidad con esos casos en específico. Obviamente que nosotros estamos en una campaña en contra. Mira, yo he sido reiterado en esta, lo fui cuando ejercí como activista de derechos humanos durante los años 70, 80 y 90. Quienes me han seguido en esa época saben que siempre fue para mí una gran preocupación la corrupción policial.
Y yo creo que estamos llamados a hacer una gran campaña para una depuración de nuestra policía, de una reestructuración de nuestra policía, para brindarle al ciudadano común mayor seguridad. Entonces, Claro. esta práctica debe ser execrada de los cuerpos policiales, porque cuando tú extorsionas, cuando tú sometes a un ciudadano al cobro indebido, ¿por qué tiene que haber una comisión Claro, pero para que no más te allá- presenten, te termino, al Ministerio Público? Oye, si tú no me das 400, 500 o 1.000 millones de bolívares, yo te presento ante el Ministerio Público y te voy a acusar en esta acta policial que voy a forjar de que tú traficabas drogas cuando no lo hacías, de que tú delinquiste cuando no lo hiciste. Y bueno, obviamente cuando tú presentas a este ciudadano al Ministerio Público, o ya él va con un tiro en el ala, ese ciudadano que es inocente. ¿Por qué? Porque lo vas a someter próximamente a un juicio. ¿Cuántas veces eso no ha pasado? Entonces, la comisión, la extorsión, popularmente en Venezuela se le ha dado el nombre de matraca. Pero eso puede derivar también en tratos crueles, inhumanos, degradantes, puede derivar en tortura. Entonces nosotros tenemos que ir en contra de eso. Para mí, el Estado venezolano debe luchar contra la impunidad. No puede haber nadie que investigue de autoridad, pero yo he dicho algo más. No es solamente el Estado quien puede violar derechos humanos. La nueva doctrina de derechos humanos establece, y la ONU tiene papeles de trabajo sobre esa materia, que una empresa privada, una transnacional, puede violar derechos humanos también. Entonces, obviamente que todos tenemos una responsabilidad en denunciar, en educar en valores. Por ejemplo, la Comisión Nacional contra la Tortura, voy a proponerlo formalmente en este programa, estamos haciendo un papel de trabajo como Defensoría del Pueblo, pero yo quiero también que nos acompañe la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, de que haya una materia obligatoria en nuestras escuelas básicas para que nuestros niños aprendan el tema de derechos humanos. Eso le da a un niño, a una niña, un valor importante, un principio básico de respeto, de paz, de diálogo, de no violencia. Y yo creo que debemos empezar por las escuelas en esta materia. Claro, porque se educa, usted dice, habla de hacer campañas, de promover, de informar, pero también debe ir de la mano de sanciones. Porque Obviamente. si no, volvemos a caer en ese círculo vicioso que es cometer esos mismos errores. Mira, hablando de sanciones, vamos a hacer otra pausa. Vamos a seguir hablando con el defensor a la vuelta. Muchos temas, mucha tela que cortar. Hablando de sanciones, si usted no lo vio, anoche Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Ando presentó un audio del señor Urrutia, que es el representante internacional de la MUD o algo así. Coordinador de enlace internacional. Con otro señor que no sabemos muy bien quién es, ¿no? Entendemos es diplomático. Exdiplomático. Diplomático. Estos señores atacaron a Tibisay y Lucena, dijeron cosas, bueno, son cosas tan terribles que ni siquiera podemos presentarlas en este espacio por normativa de Conatel. Sin embargo, Hernán Canorea lo presentó esta mañana. Insultaron a las mujeres, a los negros, a los indios. Bueno, este país casi que una colonia, y nosotros queremos saber qué piensa el defensor del pueblo, pero no me lo va a decir ahorita, Qué me lo va a decir barbaridad. a la vuelta de la pausa, porque yo creo que ahí se violaron un montón de leyes y no soy abogado. No lo va a responder a la vuelta de la pausa.